Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a otro video más en el canal. Esta vez es el turno de la cuenta que tengo en el KVK2. No había traído videos porque básicamente no habíamos tenido acción. Ahora les enseñaré un poco de lo que es el KVK2 que está actualmente. Ahora sí, el poder de alianzas. El 35 es el reino enemigo. El 45 es nuestro reino aliado. El 36 también es un reino aliado. Y aquí tenemos otra vez otra alianza del reino 35. El 39 es reino enemigo. Este somos nosotros. Y el 40 también sería reino aliado, ¿vale? Los tengo aquí nombrados al 46, al 36, perdón, 40 y 45. Los enemigos son el 39, 35, 46 y 49, como ya lo sabía anteriormente en un video. Pero bueno, estamos aquí haciendo el evento que pienso hacer un video. No he gastado lo que son las hojas de bambú estas. Tengo 915 en esta cuenta, pero pienso hacer, aún tengo 3 días, ¿sí? Para poder terminar el evento, pero voy a recolectar por lo menos unas 1600, 1700 en cada cuenta, digo en esta cuenta de Clay Gaming que tengo en el KVK2 y en mi cuenta principal, ¿vale? La idea es reunir 1700 en cada cuenta y hacer el evento, o por lo menos ver con cuántas de esas 1700 a qué lugar llegaría, si llegaría al 25, a nivel 25 o faltaría, ¿vale chicos? Eso por ese lado. Entonces, para que estén pendientes al video, creo que el día de mañana lo podría estar terminando. Pero lo que quería contarles es cómo va este KVK, ¿vale? El KVK es tranquilo de momento. El reino 49, que es nuestro enemigo, quedó encerrado por el 45, por el 36, que somos nuestros aliados, y el 53, que somos nosotros. Peleó muy poco el 49 contra el 45, con ganas de testearlo, de probar qué tal el 45, pero bueno, 45 y 40 están preparados ya para lo que son la zona 6. Recuerden chicos que la zona segura es la zona 4, zona 5 es la primera que peleamos y ahora vamos a la zona 6, ¿vale? Donde ya tendremos el altar de oscuridad y una buena guerra, ¿vale? Por otro lado, el 45 y el 40 comparten esta zona y el reino 39, ¿sí? Que son estos que están acá, están, digamos que encerraron al 40 porque tiene una zona segura, no hace falta desgastarse, ¿vale? El único enemigo cerrado totalmente es el 49. El 35 obviamente nos tienen cerrados, pero nosotros igual no peleamos esta zona. Teniendo una zona segura, nos guardamos para lo que es la siguiente zona. Mucho se ha dicho en este KVK, veo constantemente los comentarios del Reino Perdido, el chat del Reino Perdido, que donde dice que el 53 somos bastante débiles, que no queremos pelear, pero bueno, esto es cuestión de estrategia, no nos vamos a desgastar con un reino que es mucho más fuerte y superior que nosotros. Sí, vamos a esperar a la siguiente zona y aquí esperar los aliados. ¿Qué hacemos con nosotros? Pelear y desgastarnos para no apoyar a los aliados en las otras zonas, ¿vale? Entonces es básicamente lo que hizo el 49. No ha ni siquiera intentado salir, peleó un poquito nomás, pero lo regresaron rápido, no dio mucha guerra, así que esto es estrategia chicos. Esto no es nada más que hacer y calcular bien las cosas, cómo podrían salir mejor para ya poder decir que los aliados o los enemigos ganarían el KVK, porque la zona 6 es básicamente la zona más vulnerable y más clave, esencial durante el KVK2. Si tú controlas la zona 6, básicamente tienes acceso a invadir al enemigo y encerrarlo, entonces es importante. Nuestro enemigo más fuerte obviamente el 35, voy a mostrarles un poco más de los jugadores y de las alianzas, las muertes individuales, que está muy interesante porque hay jugadores muy buenos, ¿vale? Para hacer un KVK2 con migración, tuvimos migración de 30 jugadores en los reinos. Entraron jugadores muy buenos, la verdad, y otros que ya estaban, que son ballenitas. Por ejemplo, en nuestro reino hay ballenitas, que son, este jugador es cuenta nueva del reino, tiene 120 millones de poder. Tenemos de nuestro reino también a este otro jugador que está justo por aquí,
que también es jugador nativo del reino, 109 millones. Y otro de nuestros jugadores clave, bueno, este no es, bueno, fuertes realmente, pero creo que me sale mejor mostrárselos aquí en lo que sería la alianza, solamente para que vean y se hagan una idea la clase de jugadores que hay. Entonces está este que ya se los enseñé, Katsumoto, creo que no es Goodman. Vale, voy a enseñarles aquí. Este jugador también es nativo del reino, y estos T5 también son nativos. O sea que tenemos buenos jugadores nativos, sí, del reino, que en verdad está muy bien. Está muy bien porque el poder es bastante importante para que puedan desgastarse en la guerra, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que son los otros jugadores. Hay jugadores muy buenos, con muy buen poder. Habrá que ver si pelean o no. Pero bueno, hay por lo menos, a ver, 100, de 100 millones hay, califiquemos, 38 jugadores. De 90, digamos que hasta 90, 51 jugadores, que no está nada mal para hacer un KVK2. Entonces, muertes individuales. Aquí hay jugadores muy buenos y tienen excelentes estadísticas. Este jugador del 35, Reino Enemigo, tiene 14 mil millones de puntos de muerte. ¿Sí? T1, fíjense que apenas tiene 5 millones, no hace intercambio. Esto es una locura. 562 millones T5. Entonces, este es un jugador que realmente le gusta pelear. Vamos a ver cuál fue su poder alto, que fue 138 millones y 31 millones de tropas muertas. El ID, digamos que es antiguo, por así decirlo, pero es un muy buen jugador, tiene muy buenas estadísticas. Este jugador también tiene muy buenas estadísticas, 19 millones de puntos de muerte de T1, así que también podemos decir que prácticamente no hace intercambios. 300 millones de T5 y 400 de T4. Sus tropas muertas 37 millones y tenía 172 millones, el poder más alto, ¿vale? Hay jugadores con muy buenas estadísticas, muy interesantes, así que esto estaría muy bueno de verlo. Ya les digo qué día sería. Obviamente el enemigo tiene más diferencia, ¿vale? Con respecto a los puntos de muerte. Aquí este jugador es lo que está a la espera de ver qué tal hace esta ballena, que lo nombré en un video que estaba jugando el KVK. De momento pues no tuvo pelea. Sus puntos de muerte son bastante bajos porque obviamente no ha tenido pelea. Digamos que el 49 tampoco dio mucha pelea, pero espero y aspiro verlo en lo que sería la siguiente zona. En cuanto a poder, pues ya los enseñé. Pero bueno, eso es lo que realmente quería enseñarles de este KVK. Y esta zona bastante interesante, la que es Invoco. O no sabemos si realmente desconozco todo lo que tiene que ver con el liderazgo y la planificación. Si el 45 irá rápidamente a también lo que es esta zona de acá, ¿vale? A intentar llegar a esta zona de acá. Así que supongo que está interesante, ¿vale? No sé qué plantean hacer, por ejemplo, llegar hasta esta puerta 5 e ir aquí para invadir al enemigo directamente en su zona segura, porque supongo que los enemigos se reubicarán en Calcha. Nosotros supongo que en Okuri estaremos o buscaremos estar y apoyar Macha, o al igual plantear una guerra muy directa en Dinboko. No lo sé, pero estaré pendiente para grabar. Está interesante la verdad porque no hemos peleado. Tengo ganas ya de pelear, de hacer un poco de kills, muy poco he hecho la verdad. Vamos a enseñarles aquí lo que son, lo único que he hecho. Me han muerto apenas 3000 tropas, puntos de muerte. He peleado muy poco la verdad. Creo que tengo 2 millones de tropas gravemente heridas, así que tengo muchas ganas. He estado bastante, bueno, activo en el honor de la alianza, por lo menos participando en eventos, me faltan aquí, pero bueno, lo que espero realmente es la guerra, así que eso es lo que quiero traerle a ustedes, comentarles lo que va. Y de momento esto se abre, ya les digo el día que se abre. Los pasos de nivel 5 aquí no es aquí, ¿vale? En las crónicas el paso se abre en un día y 8 horas. A esto súmenle 12 horas más para que quede totalmente activo. Serían un día con 20 horas. Así que
en este momento quedaría faltando, son las 19 UTC. A estas 19 UTC le tenemos que restar lo que sería 4 horas y quedaría en 15. O sea que sería, si hoy es jueves, viernes, sábado a las 15 UTC más o menos estaría abriendo el paso. Así que me pilla bien porque estaría trabajando yo, pero justo saliendo del trabajo y ver la posibilidad de poder engancharme a la guerra. Así que estaría perfecto para poder participar con los compañeros. Igual si es a las 15 UTC, esto mientras se construye banderas, mientras se hace más, sería una hora más tarde, mientras ya hay prácticamente conexión y guerra de banderas, guerra directa. Digamos que esto ya muchos sabemos que al inicio pueden intentar hacer TP, hay jugadores que pueden hacer TP, pero realmente la guerra llega cuando chocan las banderas. Así que mientras se unen banderas, fortalezas y demás, puede pasar fácilmente una media hora, 40 minutos, me daría tiempo para poder pelear a gusto. Bueno, eso es lo que quería traerles con respecto al KVK2. No había traído video porque realmente no hemos hecho nada. Básicamente subir honor, hacer un poco de bárbaros para ganar lo que son aceleración y de esa manera estar ya listos y preparados. Y como les digo, estoy pensando en traerles un video con los 1700, 1600 hojas de bambú que voy a recolectando en lo que queda de evento y ver qué tal me va, si necesito más o realmente es fácil completarlo con 1600 o 1700. Es un promedio que pienso hacer, esperemos que se dé, si no pues fail. Pero bueno, ahí les dejo, chicos, lo que está sucediendo actualmente en este KVK. Hay muchos seguidores y muchos jugadores hispanos, he visto en el chat del Reino Perdido, que por lo menos están muy atentos. Bueno, vamos a matar un mejor nivel, no me da igual, que están en este KVK. Así que estaría bueno que comentaran de qué reino son. Si de pronto ven el video, los he visto por aquí muy activos en el chat aquí del Reino Perdido, pero bueno, aquí hacemos presencia también los jugadores hispanos, pero bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? Les traeré video ya, como les digo, en 2 días y más contenido con respecto a lo que es el pre-KVK del 2578, perdón, y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, hasta luego.